Un saludo para todos los estudiantes de Química Orgánica. En la clase del día de hoy vamos a observar de qué trata la nomenclatura de compuestos orgánicos, específicamente de los alcanos. Más adelante vamos a aprender a sintetizar los compuestos y en este caso pues será necesario citarlos. Entonces, por esa razón, en el estudio de la química orgánica tenemos que aprender a darle nombre a esta clase de compuestos. Vamos a iniciar con el más sencillo, vamos a iniciar con los hidrocarburos más sencillos, que son los alcanos, también son llamados parafinas, ya que están formados solamente de carbono e hidrógeno. Y en este caso pues estamos hablando de los alcanos que contienen solamente enlaces sencillos o saturados. Recordemos que los enlaces saturados son los enlaces simples, los enlaces insaturados son los dobles y los triples. Bueno, antes de empezar quiero compartir de dónde voy a sacar la información para que cada uno profundice a su manera. El libro que estoy usando, bueno, los libros que estoy usando en este momento para esta clase son La química orgánica de Paula Jurgens-Bruys, la edición es de Pearson. Es un excelente libro de química orgánica, les ayudará mucho para estas clases y también les ayudará para los estudiantes que de pronto vayan a hacer carreras relacionadas con química o que tengan que, en sus asignaturas, tengan que tener química orgánica. El otro libro es el que utilizamos normalmente, es el de Química Orgánica 2 de Norma. Y bueno, vamos ya con esto, ya podemos empezar. El libro va a estar disponible, este libro de Química Orgánica de Paula, vamos a dejarlo disponible para que ustedes lo puedan desarrollar, estructurar, organizar la información que aparezca acá, buscar ejercicios para poder aplicar. El libro tiene una muy buena didáctica, entonces es muy sencillo entender, comprender los temas que vamos a desarrollar durante todo el año. La página que vamos a iniciar en el curso, ¿sí?, es la página 71, que corresponde a compuestos, a nomenclatura de compuestos. Ok, entonces vamos a empezar. En este caso pues estamos hablando de compuestos orgánicos, los más simples serían los alcanos, que son hidrocarburos, y vamos a iniciar con el tema de la estructura. Nosotros recordamos que para la estructura de los compuestos orgánicos tenemos desde el carbono 1 en adelante, ¿sí? Entre más largo sea la cadena de carbonos, pues su estructura va a ser mucho más compleja, etc. Y va a tener unas propiedades físicas químicas que más adelante vamos a observar con detenimiento. En este caso tenemos alcanos lineales, como lo acabamos de ver en la estructura condensada, CH4, CH3, CH3. Recordemos que eso tiene una fórmula molecular general que aparece a la izquierda. Por ejemplo, en el caso del etano es C2H6 y en este caso sería CH3CH3. Recordemos también que la fórmula general de los alcanos, como ya lo habíamos indicado en algún momento, es de la siguiente manera. La fórmula general de los alcanos es CnH2n más 2. ¿Qué quiere decir la N? La N quiere decir que es el número de carbonos que tengo en este momento. Entonces vamos a suponer que tengo aquí, vamos a dedicarnos a este que aparece como un 7, ¿sí? C7H16, que es el heptano. Vamos a ver de dónde sacaron el 16. Entonces vamos a verificar que es muy sencillo si tenemos en cuenta la fórmula. Si el número de carbonos es 7, simplemente reemplazamos en la fórmula CnH2n más 2, donde este número n y este número n van a ser el número 7. Si yo reemplazo, entonces sería C7H2 multiplicado por el número de carbonos, que en este caso es 7, más 2. Es decir, C7H, 2 por 7, 14, 14 más 2, 16. Es decir, que la fórmula del heptano, en este caso sería C7H16. Si vamos a la fórmula del libro, aparece así, C7H16. Es decir, todos estos compuestos que aparecen aquí lo han hecho a través de la fórmula general, ¿sí? Recordemos que para que la fórmula se cumpla, ojo con esto, para que la fórmula se cumpla, no pueden haber insaturaciones, es decir, no puede haber un doble enlace o un triple enlace. Si en un ejercicio, por ejemplo,
yo dijera falso verdadero, C7H14 corresponde a un alcano. Corresponde a un alcano, falso o verdadero. Aquí vamos a verificar obviamente que la fórmula no corresponde a un alcano. Parece que correspondería a un alqueno. ¿Por qué? Porque los alquenos tienen fórmula CnH2n. Si ustedes verifican, lo que hice fue mentalmente hacer esto, C7H 2 por 7, 14. Es decir, que corresponde a un alqueno, no a un alcano. En este caso sería falso. Hay que verificar con detenimiento si estas fórmulas se cumplen para determinados compuestos. Bueno, esta es la forma general para una fórmula lineal. Cuando los compuestos que estamos mirando en este momento, metano, etano, propano, butano, etc., son normales, es decir, lineales, decimos que esos alcanos son N, es decir, N de normal. Por ejemplo, N propano, N butano, etcétera. Bueno, en este caso, si hagamos uno más largo, N pentano, significa que la fórmula o la estructura del pentano es lineal. CH3, va 1, van 2, van 3, van 4, van 5. Es decir, es una fórmula lineal. Recordemos que hay unos que son ramificados. Entonces, en ese caso no estamos hablando de N, no estamos hablando de una línea, sino que estamos hablando de ramificaciones. Además de eso, hay radicales que se llaman propil, isopropil, terbutil, secbutil, etc. En ese caso no estamos hablando de normales, sino ramificaciones o con ramificaciones. O estamos hablando de radicales. ¿Listo? Entonces, a esto se le llama como alcanos normales. Entonces, cada vez que ustedes vean un libro que hable sobre N, N es normal. Bueno, ya después de esto vamos a verificar poco a poco para que lleguemos a nomenclatura de compuestos orgánicos. Esas son bases para poder entenderlos, ¿sí? Ahora vamos a normalizar un poquito lo que tiene que ver con los radicales. En el caso de los radicales tenemos varios, ¿sí? Nacen de algunas reacciones químicas. Entonces en este caso tenemos el primer radical, el CH4. La estructura del CH4 es de esta manera, y que cuando el metano pierde un hidrógeno, sale un hidrógeno de aquí y se convierte en HC.H, y este punto es un electrón desapareado. A esto se le conoce como grupo alquilo. El grupo alquilo es cuando alguno de estos hidrocarburos ha perdido un electrón, es decir, un hidrógeno, y en este caso pues tendría un electrón desapareado, lo que lo hace muy reactivo. Este tipo de radical, en este caso, como es de un solo carbono, le llamamos el grupo metilo. Sin embargo, cuando se pega a la cadena, a una cadena principal larga, ya no se le llama metilo, sino el grupo metil. Pero esto lo vamos a ver con detenimiento cuando ya veamos las reglas de la nomenclatura. Entonces tenemos varios radicales, tenemos metil, etil, propil, etc. Entonces vamos a mirar algunos de ellos. Por ejemplo, ya tenemos el CH3, ¿sí? Y este guión que significa el electrón desapareado que se va a pegar a la cadena principal. Tenemos el propil, CH3, CH2, CH2, ¿sí? Tenemos el etil, que es de 2, CH3, CH2. Recordemos que estos tienen fórmulas también para poder nombrarse de una manera más condensada. Por ejemplo, C2H, 3 más 2, 5, más 2, 7. Este sería, por ejemplo, el propil. Este sería C2H5, sería el etil. Miren que hay dos maneras de expresar estos dos. Voy a colocar el nombre acá. Este es el grupo metilo. Este es, perdón, aquí hay un error. Esperen, corrijo rápidamente acá. Este es C3H7, es decir, que estamos hablando del
grupo propilo, y este es el grupo. ¿Listo? Bueno, entonces, aparte de esto, pues hay otros mucho más complejos. Estamos con el isopropil, CH3, H3C. Recuerden que lo hago así para indicar que el carbono está unido al carbono. Aquí me hace falta un H. Y en este caso tenemos la fórmula, veamos, C3H7-. Si ustedes se dan cuenta, esta fórmula y esta fórmula son las mismas, pero tienen diferente estructura. Como tienen diferente estructura, su nombre debe ser distinto. A este le llamamos el isopropilo. Iso, recordamos que viene de iguales partes se diría, pero también aparece también con la simbología o la etimología de la palabra isómero. ¿Qué son los isómeros? Los isómeros son compuestos que tienen la misma fórmula molecular pero diferente estructura. Entonces en este caso estamos hablando de dos isómeros. El propilo y el isopropilo son dos isómeros. ¿Por qué? Porque tienen la misma estructura, C3H7, C3H7. Bueno, el tema de isomería más adelante se puede profundizar. En este caso pues ya sabemos que el prefijo iso significa iguales partes, ¿sí? Como para que lo veamos de esta manera, iguales partes, y el propilo es lineal. Entonces esto es como una de las propiedades, cuando me refiero a los isómeros, de que los compuestos orgánicos por esa razón son tan amplios, tan abundantes. Bueno, sigamos acá. Tenemos el sec-butilo. Acá tenemos un CH3, aquí tenemos un CH2, H3C y aquí tenemos un CH. ¿Por qué se llama sec-butilo? Porque si ustedes verifican, este de aquí es un carbono secundario. ¿Y por qué butilo? Porque son 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Lo voy a señalar de nuevo con láser. 1, 2, 3, 4. Entonces en este caso tenemos el sec-butilo. Pero debe haber un isobutilo también. Entonces tenemos carbono, carbono, y de aquí sale un CH3 y de aquí sale un H3C. Este sería un hidrógeno, perdón, aquí sería 2. Y en este caso pues tendríamos el isobutilo. Veamos las fórmulas. En este caso contemos 1, 2, 3, 4 carbonos. E hidrógenos tenemos 3, 6, 8, 9. Vamos a ver en este caso 2, 3, 4 carbonos, 3, 6, 2, 8 y 1, 9. En este caso tenemos dos isómeros, por eso la terminación o el prefijo, perdón, isobutilo. Y tiene que haber una gama de compuestos radicales que nos van a servir para nomenclatura. Estos son los más comunes, me hace falta uno de los más importantes. Tenemos este compuesto que sería el terbutilo. ¿Por qué ter? Porque en este carbono es terciario. Entonces tenemos C4, H, 3, 6, 9. Y en este caso tenemos el terbutilo. Verifiquen que este compuesto y este compuesto, que realmente son radicales, son isómeros. Es decir, la misma fórmula molecular, pero diferente estructura. Bueno, asimismo como está los radicales más comunes, metilo, propilo, etilo, isopropilo, sec-butilo, isobutilo, terbutilo, normalmente cuando hay dificultades al construir estas estructuras, esas dificultades se eliminan cuando se hacen muchos ejercicios de nomenclatura. Ya uno se acostumbra a nombrarlos y se acostumbra a desarrollar la estructura de estos radicales. Entonces no se preocupen si de pronto hay dificultad a la hora de memorizarlos, porque se van memorizando a medida que vamos trabajando ejercicios. Bueno, entonces nosotros necesitamos verificar estos grupos
estos grupos que les llamamos sustituyentes alquilos o que se llaman grupos alquilos. Y estos grupos, pues como lo acabamos de ver, la palabra ano de los alcanos se sustituye por la terminación ilo, si es el caso de los radicales que vamos a utilizar en las cadenas. Bueno, aparte de esto, pues tenemos que esto se utiliza en casi toda la nomenclatura de química orgánica. No solamente se utiliza para los alcanos, también se utiliza para alquenos, alquinos, aminas, amidas, bueno, en un sinfín de funciones orgánicas, y por eso es muy importante pues entender todo lo que tenga que ver con las bases fundamentales de la nomenclatura para no tener dificultades más adelante. Por eso es muy importante el tema de nomenclatura, porque cuando veamos reacciones, ¿sí?, podemos tener reacciones que dicen algunos ejercicios: reacciona el compuesto orgánico llamado 2,3-dimetilpentano, reacciona con cloro en presencia de luz ultravioleta, ¿cuál es el producto de esa reacción? Si no sabemos nomenclatura, no podemos hacer la reacción química. Por eso es muy importante tener en cuenta esta nomenclatura. Bueno, ahora vamos a pasar a desarrollar estructuras y luego a nombrarlas. Bien, antes de pasar a nombrar estructuras, vamos a verificar que hay muchas fuentes de información para poder verificar los grupos alquilos más comunes. Y en este caso que estamos trabajando el libro, este libro específico, vamos a ir a la página 119, perdón, no es la página 119, la página 78. Y aquí, en esta parte, se encuentran los nombres comunes o las estructuras también de los grupos alquilos más comunes. Ahí está lo que ya vimos: metilo, etilo, propilo, isopropilo, butilo. Miren que independiente de la forma en que se hace, es el mismo compuesto del que estamos hablando, ¿no? En el caso del isobutilo, miren también que yo lo hice de abajo hacia arriba, él está de derecha a izquierda, pero miren que siempre hay un electrón desapareado que se está indicando con una línea, con un guión, que es el que indica el enlace simple. Entonces hay que tener mucho cuidado en las representaciones de las diferentes fuentes, pero todas las fuentes, pues si es una muy buena fuente, aparecerá la estructura adecuada. ¿Listo? Bueno, entonces ya con esto vamos a pasar a nomenclatura. Vamos a pasar a nomenclatura de alcanos. Para esto tenemos que determinar ciertas reglas para nombrar una estructura, ¿sí?, unas ciertas reglas, y vamos a verificar también que estas reglas, a medida que vamos construyendo estructuras, se van entendiendo con detenimiento. Bueno, entonces voy a desarrollar una estructura aquí. Vamos a colocarle 8 carbonos, CH3. Bueno, realmente cuando aparecen este tipo de estructuras lineales hay que tener muy en cuenta la forma en que se escriben, ¿no? Entonces tenemos CH3, CH2, van 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Si esta estructura fuera así como está, lineal, sin ramificaciones, a esta estructura se le llama estructura normal. Entonces en este caso tenemos el N-octano. No hay ramificaciones. Hay que fijarse que la tetravalencia se cumpla. En este caso sí se cumple. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora voy a hacer la misma estructura. Pero voy a cambiarle una ramificación, a ver cómo nos va. Es decir, voy a cambiarle una pequeña ramificación aquí. Le voy a quitar un hidrógeno y le voy a agregar acá un grupo CH3. ¿Listo? Ahora veamos esto. Resulta que ya tenemos una estructura, ¿sí? Y la primera regla para nombrar este compuesto, ya en este caso no sería un N-octano, porque miren que ya el N-octano ya desaparece, porque ya es una estructura lineal, pero aparece una ramificación.
Entonces ya no podemos hablar de N-octano. Este tiene otro tipo de nombre. ¿Cuál es la primera regla? La primera regla es determinar la cantidad de carbonos en la cadena continua de carbonos más larga, ¿sí? En este caso, pues a esto se le llama hidrocarburo primario o simplemente la cadena principal. El nombre que indica la cantidad de carbonos de esta cadena va al final de este nombre. Entonces vamos a ver con detalle. Entonces vamos a mirar esto. Esta cadena principal que está acá la podemos contar de varias formas. Vamos a mirar. Si yo cuento, voy a colocar con el láser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De la misma manera lo puedo hacer de izquierda a derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Entonces la cadena principal más larga es de 8 carbonos, la que estoy señalando. Es importante aquí señalar con colores las cadenas principales más largas. Pero debo tener en cuenta también que puede haber otra posibilidad. Puedo contar desde el metil, ¿sí? O de este grupo que ya he llamado metil. 1, 2, 3, 4, 5. Yo también puedo contar de esta manera. Pero esa cadena es muy corta. Esta cadena es de 5 carbonos. La cadena principal más larga es de 8. O también la puedo contar de abajo hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Miren que esta tiene 5, esta tiene 6, pero esta tiene 8. Ojo, tiene que ser una cadena lineal. Cuando yo digo lineal, no necesariamente puede formar una línea recta. No necesariamente. A veces puedo tener compuestos que van de abajo hacia arriba, luego de izquierda a la derecha, luego, bueno, en fin, todo depende. Vamos a ir mirando ejemplos pequeñitos hasta que ya avancemos y tengamos compuestos un poco más complejos. Entonces, en este caso, la cadena principal más larga es la que voy a señalar. Esto por favor háganlo siempre, cada vez que ustedes vayan a determinar una cadena principal, enciérrenla con un color para que determinen cuál es la cadena principal. Entonces, esa es la cadena principal. Lo que sale de la cadena principal son radicales y hay que identificar esos radicales. En este caso, los radicales los voy a identificar con color azul. En este caso, este radical se llama grupo metilo. ¿Ok? Bueno, esa es la primera regla, elegir la cadena principal de carbonos. Una regla que es un derivado de la primera regla. Una subregla sería nombrar o simplemente identificar los radicales de esa cadena principal. Muchas veces ocurrirá lo siguiente: a medida que vamos avanzando vamos puliéndonos un poco sobre eso, y es que yo puedo tener inclusive 3 cadenas lineales más largas con el mismo número de carbonos. Cuando eso ocurra, verificamos qué regla tenemos que tener en cuenta. Entonces vamos a mirar ya después de esto, ¿sí? Elegimos la cadena principal más larga y tenemos un grupo metilo. Vamos a hacer un ejercicio simultáneo. Vamos a verificar. Tenemos aquí CH3, H3C, CH2, CH2, CH. Recuerden que no importan las líneas, igual le estoy indicando los enlaces, pero no necesariamente debo agregarlos. CH3, CH2, 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 CH. Aquí sobresale un CH2, un CH2, un CH3, y aquí tengo un CH2 y aquí tengo un CH3. Entonces verifiquemos en este caso cómo sería la cadena principal más larga. Si ustedes observan, voy a colocarlo en láser: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Normalmente uno siempre elige la horizontal, pero no necesariamente debe ser la horizontal. Verifiquemos esta: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Miren que esta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, ¿sí? Esta de aquí tiene 7 carbonos y esta tiene 6 carbonos. Esta tiene 6 carbonos, como ustedes la quieren contar, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Pero hay otra cadena que sí es la más larga y es la cadena principal. Es esta: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fíjense que esta tiene 7 carbonos, esta tiene 6 carbonos, pero esta tiene
8 carbonos. Entonces la cadena principal más larga que debo elegir aquí es esta. ¿Ok? Bueno, mucho cuidado porque fíjense antes de, esperen, me devuelvo un poco, ahí, esperen, corrijo acá, listo. Normalmente siempre nos engañamos al inicio porque siempre elegimos esta como cadena principal y decimos que este es el radical. A este radical, pues como es de 3 carbonos, le llamaríamos propil, pero no es así. Fíjense que el propil ya no es un radical porque el propil hace parte, ¿sí?, de la cadena, es decir, deja de existir el propil porque ya hace parte de la cadena. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es simplemente determinar que ya lo que está en la cadena principal por fuera de esa cadena es los radicales que tenemos que identificar uno por uno. Bueno, en este caso si identificamos el radical con color azul como lo habíamos hecho antes, este es el etilo, grupo etilo. ¿Listo? Y hagamos un último ejercicio. Hagamos un último ejercicio para la primera regla, porque faltan más. Tenemos H3C, CH2, CH2, tenemos un CH, CH2, CH3. Agreguemos un poquito más largo acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto. Y acá saliendo, vamos a colocar un radical, que en este caso pues no sería un radical, CH2, 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 CH3. Ahora veamos, contemos carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Escojamos otra cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Escojamos otra cadena. Podría ser esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 1, 2, 3 cadenas. ¿Sí? Entonces, si escogemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no podemos escoger esta porque tiene una cantidad de carbonos menor, pero sí podemos escoger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O podemos escoger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es decir, que tenemos dos cadenas principales con el mismo número de carbonos. Entonces la pregunta sería, ¿qué hacemos ahí? Entonces la regla dice que cuando tú tienes dos cadenas principales, ¿sí?, les voy a decir cuáles son, si no la han visto todavía. Voy a copiar un momentico esto de acá y la voy a señalar con color rojo. Esta es una cadena principal. Y esta es una cadena principal. Entonces ahí nos confundimos. ¿Qué hacemos? Hay dos cadenas principales con el mismo número de carbonos. Entonces la regla dice que si tú tienes dos cadenas principales con el mismo número de carbonos, tú tienes que elegir la cadena que tenga el mayor número de ramificaciones. ¿Sí? Pues en este caso tenemos una ramificación y en este caso tenemos una ramificación. ¿Y ahí qué hacemos? Entonces, si el caso es que las dos cadenas, las 3, las 4 cadenas lineales más largas que te aparezcan, ambas o todas tienen el mismo número de ramificaciones, escoges cualquiera. En este caso, pues vamos a escoger cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos me tiene que dar el mismo nombre del compuesto. Vamos a dejarlo así para que entendamos que va a ser como yo lo acabo de decir. Vamos a referenciarlo. Listo, vamos a devolvernos. Esta es la primera regla. ¿Sí? Bueno, en este caso, qué pena ahí, se me olvidó. Vamos a elegir este radical cómo se llama y este radical de acá cómo se llama. Pues en este caso estamos hablando de un radical de 3 carbonos, sería el grupo etilo, perdón, el grupo propilo. Y en este caso pues tenemos el mismo grupo propilo. Aquí vamos a demostrar que la regla con las dos cadenas va a ser igual. Eso es lo que vamos a demostrar.
Bueno, pero ustedes pueden escoger cualquiera de las dos, la otra la borrarían. Aquí lo que quiero es demostrar que es así. Bueno, me devuelvo acá, el primer ejercicio, y vamos a verificar la segunda regla. Después de que ustedes ya manejen el tema de nomenclatura, se van a dar cuenta que muchas fuentes de información te dan 4 reglas, 5 reglas, 10 reglas. Todo depende de la estructura también, se agregan reglas diferentes, pero esas reglas están mediadas por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, es decir, hay que aplicar la regla sí o sí. ¿Ok? Bueno, entonces la primera regla le hicimos simplemente identificar la cadena principal más larga que contenga el mayor número de carbonos y que contenga el mayor número de ramificaciones, que es el caso 2 de acá, caso 3, perdón. Identificar los grupos que aparecen, metilo, por eso es importante identificar metilo, etilo, propilo, isobutilo, isopentilo, neopentilo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, después de esto vamos a enumerar la cadena, vamos a enumerarla, ¿sí? Entonces, cuando numeramos la cadena, vamos a verificar que esa cadena primero sea la principal realmente, y segundo, vamos a verificar de qué manera tenemos que enumerarla. Entonces veamos lo siguiente. Cuando yo me refiero a enumerar la cadena es colocarle numeritos a los carbonos 1, 2, 3, etc. Pero en este caso vamos a verificar cómo se hace esa numeración. Entonces, ustedes colocan la numeración de acuerdo a donde aparezcan los grupos, ¿sí? Entonces, un ejemplo, el grupo metilo, miren que se encuentra en un carbono determinado. Si yo empiezo a contar desde izquierda a la derecha, vamos a ver qué número va a tomar este carbono de aquí, o perdón, este grupo metilo. Entonces, el grupo 4, número 5, 6, 7 y 8. Veamos esto. Si yo lo enumero de esta manera, el carbono 5 va a tener un grupo metilo, ¿sí? Ahora enumerémoslo de la otra manera. Si ustedes se fijan, el carbono, cuando yo número de derecha a izquierda, el carbono donde está el metilo es el grupo 4. Entonces, ¿cuál tomo? ¿El de izquierda a derecha o el de derecha a izquierda? Entonces la regla dice que debes tomar el que tenga el menor número, ¿sí? Yo lo tomo de otra manera, el que esté más cerca de la numeración. Si ustedes se fijan en el metilo que está acá, esta es una cadena y esta es la cadena, ¿sí? Parece ser que el metilo está más cerca hacia allá, ¿sí? Porque tiene el menor número, 4, que el 5. Está un poco más cercano hacia allá. Es decir, que si yo tengo una cadena principal más larga, ahí me disculpan el dibujo, y tengo una ramificación, empiezo a contar de izquierda a derecha porque están más cerca. 1, 2, 3. Si yo empiezo a contar de derecha a izquierda, 1, 2, 3, hasta 4 me demoro en llegar a una ramificación. Si yo empiezo a contar de izquierda a derecha, me demoro hasta el 5 para llegar a una ramificación, pero si veo o enumero de derecha a izquierda, llego hasta el 4, o sea que la numeración de arriba es la correcta, ¿sí? Entonces vamos a retomar de nuevo la numeración desde el inicio, ya que la primera no es correcta. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. O sea que ya sabemos que en el grupo 4, perdón, en el carbono 4 hay un grupo metilo. Normalmente nos acostumbramos a hacer esto, grupo número 4, hay un metilo. Solamente hay una ramificación, afortunadamente acá. Vamos a hacer lo mismo aquí. ¿Cómo numeramos? De izquierda a derecha hacia abajo y hacia la derecha, de esta manera, como indica el láser. Un segundo acá. De esta manera, o de abajo hacia arriba. ¿Cómo será la numeración? Si el número de izquierda a derecha, 1, 2, 3, 4, 5. Cuando llega el carbono 5 ya tengo el etilo, porque miren que el etilo está está enlazado al CH. Les vuelvo y repito, 1, 2, 3, 4, 5. Pero si voy de acá, desde abajo hacia arriba, voy a verificar que en la posición 1, posición 2, posición 3, en la posición 4 del carbono está el etilo.
Es decir, que debo elegir esta forma de numerar, de abajo hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Entonces en este caso sabemos que el número en el 4 hay un etilo. ¿Listo? Bueno, en la parte de abajo, pues veamos a ver cómo nos va. Vamos a numerar. En este caso, como tendríamos que numerar este de aquí, tendríamos que numerar desde arriba hacia abajo. ¿Por qué? Vean esto. 1, 2, 3, 4. En la posición 4 está el propilo. Pero si voy de abajo hacia arriba, estaría en la posición 5. Verifíquenlo. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí ven? Este carbono que es el 5, de abajo hacia arriba, y este carbono que es el 4, de arriba hacia abajo. Entonces es mucho mejor de arriba hacia abajo para que tengamos en la posición 4 el propilo. Entonces esta de aquí se borraría. Y por último, esta de acá vamos a verificar 1, 2, 3, 4 y en esta posición sería 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, la primera que enumeré es la correcta. Es decir, 1, 2, 3, 4. Esta es la posición 5, 6, 7 y 8. Hay que tener una visión muy buena verificando en el radical dónde está pegado a qué carbono. ¿Sí? ¿Dónde está pegado a qué carbono? Si yo tengo acá un CH3, CH2, CH, CH3 y acá hay un metil, yo sé que el número de acá hacia allá. ¿Por qué? Porque está más cercano, ¿sí? O va a tener la numeración menor. 1, 2, 3, 4. Pero yo sé que este metil está pegado, está unido, está enlazado a este grupo CH o el carbono 2. Hay que tener muy en cuenta esto. ¿Sí? Y más cuando son cadenas grandes, porque en las cadenas grandes pues voy a tener en cuenta que voy a tener demasiados carbonos enlazados entre sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de estructuras a la hora de numerarlas. Bien. Listo, ahí ya van más o menos 2, 3, 4 reglas, eso dependiendo de la fuente. En este caso, para nuestro caso ya llevamos 3 reglas. Primera, cadena principal más larga. Segunda, verificar los radicales, el nombre de los radicales. Vamos en la tercera, numeración de la cadena principal, ¿sí? Y ahora sí vamos a verificar el nombre completo de la estructura, ¿sí? También recordemos que en este caso ya el grupo no se llama metilo, etilo, propilo, sino que cuando cuando lo vamos a nombrar, ya esa terminación cambia a no de hilo, sino a il. Es decir, metil, propil, butil, isopropil, isobutil, isopentil, neopentil, terbutil, etc. ¿Listo? Recordemos que esos son grupos alquilo. Los grupos alquilo son muchos, dependiendo del número de carbonos. El primer grupo alquilo es el metilo. Así se le llama grupo metilo cuando está solito. Pero cuando está pegado a una cadena principal, ya le cambiamos de metilo a grupo metil. Entonces vamos a verlo con detalle. Bueno, cuando ya tengamos esto, entonces ya sabemos en qué posición están los radicales, simplemente nombramos. Vamos a nombrar. Entonces, en la posición 4 está el metilo. Entonces, este se llamaría 4 ion, perdón, vamos a hacerlo con un color más llamativo. Vamos a hacerlo con negro. En la posición 4 está el radical. Primero se colocan los radicales en las posiciones de los carbonos. 4 metil ion, y la cadena principal más larga es de 8 carbonos, es decir, es un octano, 4 metiloctano. Miren que solamente hay un radical. Acá tenemos en la posición 4, hay un grupo etil, ion, y la estructura más grande es de 8 carbonos, 4 etil octano. Veamos este de aquí. En la posición 4, bueno, aquí se me olvidó posicionar los carbonos con el grupo. En este caso tenemos un propilo, y en la posición 4 aquí hay un propilo. Entonces el nombre sería 4-propil y le coloco la cadena principal más larga, que es de 8 carbonos.
4-propil octano, y por lo tanto el de abajo se llama 4-propil octano también. Por eso les dije que era bueno verificar si estas dos estructuras eran la misma, de la misma manera en que se nombraba la cadena principal más larga. Entonces acabo de demostrar que cualquiera de las dos se puede usar. Por eso cuando yo tengo dos cadenas principales más largas y cualquiera de las dos sirve, la otra la elimino. En este caso no la eliminé para demostrarles que el nombre es el mismo. ¿Listo? Y esta sería pues la primera parte para nombrar compuestos pues, de este tipo, estos compuestos sencillos. Ahora vamos a verificar qué pasaría si tengo varios radicales. En este caso teníamos el metil, en este caso teníamos el etil, en este caso teníamos el propil. Vamos a verificar qué pasa cuando tenemos varios radicales. Vamos a estructurar el siguiente compuesto: H3C, CH2, CH2, vamos a quitar acá, CH3, CH2, CH, sale de aquí un CH3. Ya no le podemos llamar metil porque no sabemos si es parte de la cadena principal. Puede ser que sí, puede ser que no. CH2, CH, y aquí sale un CH2, un CH3, CH, CH2, CH2, CH3. Recuerden tener mucho cuidado con la tetravalencia del carbono. Normalmente en este caso, pues si se les da la estructura uno supone que está bien, pero cuando yo les coloque el nombre y ustedes den la estructura, no se pueden equivocar en la tetravalencia. El compuesto no existiría. Bueno, entonces vamos a verificar esta estructura. Observen un poco. Vayan pensando en la cadena principal más larga. ¿Sí? Podemos tener varias, vamos a ver con láser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos una de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No hay más. Otra podría ser esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acabé de verla. Entonces tendríamos la lineal normal. Esta de aquí. Esta de aquí. O esta de aquí. Vuelvo y repito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parece ser que esta es la principal, aunque no se confíen que no siempre la horizontal, ¿sí? Recuerden que esta también puede ser de esta manera, también puede ser así. Bueno, entonces tenemos este que es la principal, también podemos tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, no alcanza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no alcanza. En este caso tenemos esta estructura que es de 8 carbonos. Lo primero que debo hacer es esto, lo que ya hemos visto. Verificar la estructura más grande, la principal, y luego identificar los radicales. En este caso que tenemos un grupo metilo y acá tenemos un grupo etilo. Que recordemos que cuando lo coloquemos en el nombre ya se llamará metil y etilo, ¿sí? El grupo se llama metilo, pero cuando ya está pegado a la cadena se llama metil. Entonces démoslo así mejor para no confundirlos. Bien, ya después de esto pues es enumerar la estructura de la cadena principal. Ojo, se enumera la cadena principal, no se enumera, ¿sí?, los grupos. Es decir, yo no voy a poder hacer esto, 1, 2, 3, no se puede hacer porque la cadena principal es independiente de los radicales a la hora de nombrarlo. Entonces vamos a enumerar, ustedes me dirán, de izquierda a derecha, derecha a izquierda, piensen a ver un momento, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿cómo será que enumero? Entonces veamos, voy a copiar la misma estructura, vamos a copiar la misma estructura y veamos qué tendríamos que hacer en este caso. Miren, voy a enumerar de izquierda a derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y voy a numerar de derecha a izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Entonces ya con esto podemos verificar que
¿En qué posiciones se encuentran los radicales? Aquí tenemos el metil en la posición 3 y aquí tenemos el etil en la posición 5. En cambio aquí, si vamos de derecha a izquierda, el primer radical que encontramos es en la posición 4, el etil, acá perdón. Y el metil está en la posición 6, muy lejos. ¿Sí? Obviamente 5 también está un poco alejado, pero está más alejado 6 que de 5 y está más alejado 4 que de 3. Entonces escogemos esta cadena de acá. Esta de aquí no sería aceptada. Si tú nombras un compuesto de esta manera, estaría totalmente mal porque no es parte de la nomenclatura y no hace parte de las reglas de la IUPAC. Entonces, por esa razón, este compuesto no es posible nombrarlo de esta manera. ¿Sí? No se puede nombrar. Bueno, qué pena, lo borré, pero vamos a hacer el nombre para que se den cuenta que no es así, en caso de que les quede una estructura con ese nombre. Bien, entonces, ya sabemos que en la posición 3 hay un metil, y ya sabemos que en la posición 5 hay un etil. Entonces veamos, ¿cómo se nombra? Bueno, cuando son dos radicales, anteriormente vimos que era un radical, entonces no había problema. Cuando son más de dos radicales, ¿sí? 2, 3, 4, 5 radicales, se toma el orden alfabético. Se toma en orden alfabético. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en este caso tenemos el grupo etil que empieza por la E y este empieza por la M. Entonces, en este caso tenemos que el etil, en orden alfabético, va a ir primero que el metil. Es decir, que el nombre de esta estructura sería posición 5 hay un etil, en la posición 3 hay un metil, y luego sigue la cadena principal más larga porque los radicales ya se acabaron. Entonces sería octano. Octano. ¿Cómo no sería adecuado el de abajo? 4 etil, porque es orden alfabético, 6 metil, octano. Esto no es posible. Esto estaría mal. Lo coloco para que se den cuenta que ambos dan un nombre, ¿sí? Pero este nombre está errado. El nombre correcto es el de arriba, 5 etil, 3 metiloctano, que es el de este compuesto que acabamos de dibujar. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a pasar a otra posibilidad. ¿Qué ocurre cuando los radicales se repiten? Es decir, que hayan 2 metil, 3 metil, o que hayan 2 metil, 2 etil, etc. Vamos a ver qué ocurre. Bueno, ahorita vamos a analizar estas estructuras. Pero antes de continuar con nomenclatura, hagamos el siguiente ejercicio. Yo agregué estas estructuras del libro de Bruce y le quité algunos hidrógenos para verificar la tetravalencia del carbono, porque puede ocurrir de que estemos fallando un poco en el tema de la tetravalencia del carbono. Entonces veamos la primera estructura y ustedes verificarán si la estructura está bien o mal. La segunda también, la tercera y la cuarta. Entonces vamos a verificar. Recordemos que para la tetravalencia tenemos que verificar estructura por estructura. Este carbón está unido a 3 enlaces, pero como está unido también al carbono-carbono, hay 4. Este 2 también está acá, 1 con el de acá a la izquierda, derecha, más 2, 4. Este de aquí está unido al de la izquierda a la derecha, van 2, 3 más el hidrógeno, 4 con el enlace hacia el carbono. Es decir, parece ser que estos parecen estar bien. Normalmente los de la mitad son CH2 cuando está lado y lado. Y cuando hay una ramificación, normalmente este tiene un hidrógeno siempre. Pero aquí miren que hace falta 3 hidrógenos, entonces vamos a corregirlo. Aquí habrían 3 hidrógenos. En este caso, verifiquen muy bien, tómense un tiempo, de hecho aquí está el espacio, aquí faltarían 2 hidrógenos. En el caso de aquí, verifiquemos con detalle, aquí faltarían 2 hidrógenos. Ahí está. Y en este caso también faltarían aquí 2 hidrógenos. Bueno, ya después de esto entonces empezamos a verificar la nomenclatura. Recordemos la cadena principal más larga, verifiquemos los radicales, nombremos los radicales, miremos la posición, verifiquemos en orden alfabético cuáles radicales son, etc. Entonces, vamos por el primero. En este caso voy a hacer con láser, voy a contar carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que normalmente siempre es el horizontal, normalmente, no siempre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es un hexano.
Vamos a ver acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, que si tomamos este de aquí o tomamos este de aquí va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque fíjense que si tomamos este, van a haber dos radicales. Mírenlos, ahí están. Vamos a colocarlo más. Miren que hay dos radicales. ¿Sí? Pero si tomo este de acá, sería 2 radicales. Es decir, que cualquiera de los dos puedo tomar sin problema. O también vamos a mirar otro. 1, 2, 3, 4, 5. No me sirve. 1, 2, 3, 4, 5. Tampoco me sirve. Es decir, cualquiera de los dos que acabé de nombrar. Entonces vamos a hacerlo con color azul. Bueno, con color rojo como siempre. Esta sería la cadena principal más larga. Y estos dos serían radicales. ¿Sí? Hagámoslo mejor como lo tradicional. Ahí está. ¿Listo? Vamos a hacerlo con todos primero. La primera regla con todos, la segunda, etc. Con el segundo tenemos lo siguiente. Tenemos, a ver, veo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbonos. ¿Sí? O también podemos mirar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. O también podemos mirar 1, 2, 3, 4, no sirve. 1, 2, 3, 4, 5 tampoco sirve. Veamos el de acá, de nuevo que quiero corroborar algo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero hay otro. ¿Qué tal este? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea que cualquiera de esos dos parece ser que es válido. ¿Sí? Entonces verifiquemos si realmente es válido. Si yo tomo esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tengo una ramificación, 2 ramificaciones, 3 ramificaciones. Si yo tomo el de acá, tiene 3 ramificaciones. O sea que cualquiera de los dos puedo tomar. Pues tomemos de nuevo el horizontal. ¿Qué significa que puedo tomar cualquiera de los dos? Que si yo nombro de cualquiera de las dos formas va a ser igual. Al final me va a dar el mismo nombre, me tiene que dar el mismo nombre. Bueno, ese sería en el caso del 2. Vamos a ver el 3 que está un poco más extenso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Veamos a ver si hay otro que no sea este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 5, 6, 7, 8 serían. No me da. 1, 2, 3, 4, 5 tampoco da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parece ser que hay uno de 10. ¿Sí? Igual que este, ¿no? Si yo tomo este sería una ramificación, 2 ramificaciones, 3 y 4. 4. Si yo tomo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una ramificación, 2 ramificaciones, 3 ramificaciones, 4. Es decir, que cualquiera de los dos puedo tomar. Voy a tomar la que normalmente estamos localizando, que es la horizontal. Esta de aquí. Empezaré a usar esta herramienta mejor para que se vea más bonito. Bien. Bueno, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es decir, si lo hago de esta manera, esta sería la cadena principal más larga. ¿Sí? No importa que lo coja desde arriba, porque aquí hay un CH3. Si lo tomo desde acá sería un metil, y si lo tomo desde arriba, este sería un metil, o sea que no hay ningún problema. Desde abajo no lo puedo tomar porque no me da una cadena principal más larga. Me da una cadena de menor número de carbonos que el que tengo, que es octano, que son 8. Bien, ya con esto, entonces déjenme yo corrijo esta parte para que sea más elegante. Vamos a la segunda regla. Vayan pensando la segunda regla, que es verificar la posición, identificar los radicales que aparecen ahí. Esa sería como la idea principal. ¿Cuáles radicales? Estamos hablando del metil, ¿sí? Bueno, al borrar aquí también borré la corrección que hicimos. Acá está el metil, aquí también borré la corrección. Entonces tenemos metil, metil, este es un metil también, esto es un metil.
Este es un etil porque son dos carbonos, ahí no hay que confundirlo, mucho cuidado con eso. Este es un etil, metil, etil, otra vez etil. Se están repitiendo. Acá tenemos un ¿qué? Este de aquí a qué se parece. Si ustedes recuerdan, miren que de aquí sale la línea, sale una línea, sale un CH y se conecta con CH3, CH3. Este es un isopropil, ¿sí? Es un isopropil. Entonces en este caso, todo esto de acá es un isopropil. Ok. El de acá, pues tenemos metil, metil, acá tenemos metil, etc. Bueno, ustedes ya reconocen esto, pues, sin embargo vamos a colocar el nombre pues, para que no se nos olvide. Este es el etil, etil, este es un etil, metil, metil y etil. Hicimos de todos a la vez, ¿vale? Me faltó este, que es un metil. Ok, bueno, entonces sigamos con la parte de la nomenclatura. Veamos a ver qué ocurre cuando tenemos para la cuestión de la numeración. Entonces veamos el primero. En el primer caso tenemos 1, 2, 3 en la posición 3, pero acá 1, 2 en la posición 2, o sea que este es más cerca. Entonces tomo esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces vamos a numerarlo, ya está. ¿Sí? No es de izquierda a derecha, es de derecha a izquierda. ¿Por qué razón? Porque en la posición 2 está el metil. Es decir, ya tenemos un radical hasta la posición 2, pero si vamos de izquierda a derecha, en la posición 3, 1, 2, 3, entonces está muy lejos. Entonces debe ser, la regla dice que normalmente escojo la cadena principal o enumero la cadena principal cuando tenga el menor número, y el menor número es mucho mejor un 2 que un 3, porque si voy de izquierda a derecha llevo un 3 acá, y es mejor de derecha a izquierda porque llevo un 2. Yo normalmente lo que hago es hacer como, en este caso, hacer como un estilo de espejo, ¿sí? Un espejo en la mitad de la estructura y verifico cuál está más cercana a la esquina, entonces está más cercana a esto. Pero normalmente no funciona para todos los compuestos, esto es solamente como para este tipo de compuestos horizontales o lineales horizontales que les pueda servir eso. Pero más adelante, cuando ya tengamos estructuras mucho más complejas, ahí no se tiene en cuenta eso. Entonces recuerden, la numeración que se escoge es la que tenga el menor número. En este caso el menor número es 2 que 3. Bueno, en la posición 2 tenemos el metil. Entonces tenemos la posición 2, por acá lo voy a colocar el metil. En la posición 4 tenemos otro metil. ¿Qué ocurre cuando hay dos grupos metil? ¿Qué ocurre ahí? Entonces vamos a utilizar unos prefijos para indicar que hay dos metiles ahí. Es decir, no se va a tomar como por ejemplo 2-metil, 4-metil, porque para un compuesto orgánico tan grande, ¿sí? En este caso pues no es tan grande, pero los que vienen son mucho más grandes, entonces es mejor esto simplificarlo. Esto se simplifica. ¿Cómo se simplifica? Se ha creado una tablita donde indica el número de repeticiones de los grupos. Cuando es 2 se coloca di, cuando es 3 se coloca tri, cuando es 4 se coloca tetra. Mire que es muy diferente al de butano, etano, propano, es muy diferente, ¿no? 5, entonces sería penta, ahí sí ya es un poquito muy similar al de los carbonos. 6, hexa, ¿sí? Di, tri, tetra, penta, hexa, etc. Entonces en este caso tenemos dos metiles, o dos metil, dos grupos metil. Entonces colocamos la posición primero de los dos metiles. En la posición 2, coma, lo separamos por una coma, 4, porque es la otra posición del metil, guión, colocamos que hay dos metil, dimetil, y ahora sí la cadena principal más larga, que en este caso sería 6, es decir, hexano. ¿Qué está indicando el nombre? Que en la posición 2 y en la posición 4 hay dos metiles, ¿sí? O puedo verlo de esta manera, vean el nombre, dimetil.
Ah, hay dos metiles. ¿En qué posiciones? En la posición 2 y en la posición 4. ¿Ok? Bueno, sigamos con el de la derecha. En este caso tenemos un etil, dos metil. Entonces veamos, en orden alfabético, aquí el orden alfabético no cumple porque solamente estamos hablando de un grupo que se está repitiendo. Aquí pues el orden alfabético va a ser la M. Aquí el único detalle es esta palabra di, el prefijo di. En este caso también se utiliza el di porque hay dos metil, pero primero se nombra el etil por orden alfabético. Primero está la E, después la M. Entonces, antes de eso, numeremos. ¿Cómo numeramos? De izquierda a derecha, derecha a izquierda. Pensemos un momento a ver. 1, 2, 3. En la posición 3, 1, 2, 3, hay dos radicales. Hay dos radicales. En la posición 1, 2, hay un radical. ¿Sí? Entonces ustedes dirán, ah, ok, entonces tenemos que el más cercano es este de acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo nombraríamos? Si tenemos de izquierda a derecha, posición 1, posición 2, posición 3, en la posición 3 habría un metil, pero es más cercano el 2 que el 3. ¿Sí? Es más cercano el 2 que el 3. Entonces, en este caso, primero tenemos en cuenta la prioridad, no importa el otro grupo. La prioridad aquí es que es más cercano de derecha a izquierda. Entonces, numeramos 1, 2, 3, 4, mucho cuidado con esta numeración, 5 que se pueda ver, 6 y 7. Estamos hablando de un hectano, la cadena principal obviamente. Entonces veamos, en la posición 2 hay un metil, pero también hay una posición en un metil, hay un metil en la posición 5, 5 metil, y el etil se encuentra en la posición 5 también. Entonces tenemos acá las posiciones con los radicales y ahora sí podemos nombrarlo. ¿Qué va primero, la M o la E? Pues obviamente va la E en orden alfabético, entonces colocamos 5 etil, 5 guión separado, etil, se van separando, guión, y luego los dos metil. ¿En qué posición están los dos metil? En la posición 2, coma, y en la posición 5, pero como son dos metil se coloca dimetil. Y luego la cadena principal más larga que es heptano. Entonces tenemos 5 etil, 2,5 dimetileptano, es el nombre de ese compuesto que tenemos ahí. Veamos el de acá, el tercero. En el caso del tercero, tenemos, podemos enumerarlo de izquierda a derecha y derecha a izquierda. Vamos a probar a ver. En la posición 1, 2, 3 hay dos radicales, pero acá se demora mucho, miren. 1, 2, 3, 4. En la posición 4 hay un metil y en la posición 5 hay un etil. Si numeramos de derecha a izquierda se va a demorar mucho, ¿sí? Entonces debe tener el mínimo número. La posición de los radicales debe tener el número menor. En este caso tenemos 1, 2, 3, porque si vamos para acá, 1, 2, 3, 4, ya en la posición 4, aquí está en la posición 3. Entonces numeramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea que en este caso la cadena principal es un decano. Bueno, veamos las posiciones entonces de los radicales y las colocamos aquí al ladito. 1, 2, 3, aparte de arriba hay un etil. En la posición 3 hay un etil. En la posición 7 hay un metil. En la posición 3 hay un etil hacia abajo. Miren que hay uno hacia arriba y otro hacia abajo. Hay que tener mucho cuidado con esta posición. En la posición 6 hay un etil. Miren que no importa el orden alfabético, el orden, esta parte no importa. Lo que importa es cuando yo coloco el nombre. Esto es una guía que yo tengo para yo poder saber en qué posiciones están los radicales. Ya cada uno de ustedes elegirá la manera que ustedes puedan organizar su información, ¿sí? Igual los colores, hay unos que resaltan los colores, hay otros que no es necesario, pero sí verifico que pues, en mi caso cuando empecé a aprender química orgánica, sí era necesario determinar esta estructura, y más cuando las estructuras se vuelven más grandes.
y más cuando la estructura es lineal. Cuando ya veamos estructuras ahorita lineales, vamos a indicar que sí es necesario por lo menos colorear la cadena principal para identificar los radicales y las posiciones. Entonces, ya con esto pues tenemos el orden alfabético, ¿sí? Sabemos que primero es el etil, pero tenemos 3 etiles, ¿sí? 3 grupos etil. ¿En qué posición? De menor a mayor, ¿no? Primero de menor a mayor. Primero va el 3, se repite, se vuelve a repetir. No puedes colocar un solo 3, porque si colocas un solo 3, este de aquí desaparecería, o el de arriba, cualquiera de los dos. Hay que decir que en esa misma posición hay un etil, el de arriba. Entonces vamos a suponer que este 3 indica el de arriba, pero si vuelvo a colocar otro 3 indica el de abajo, el etil de abajo. Ahora el etil que aparece en la posición 6, 3,3,6. ¿Cuántos etiles hay? 3. Como hay 3, le coloco este prefijo, tri. Trietil, trietil, guión, sigue el metil, ya etil, etil y etil ya lo indiqué. Falta el 7, posición 7, metil, y la cadena principal más larga, que es el decano. En este caso estaríamos hablando del compuesto 3,3,6 trietil, 7 metil decano. Ese sería el nombre de ese compuesto. Bueno, vamos a verificar el último, pero ustedes inténtenlo, pausen el video un momento e intenten desarrollar el ejercicio que sigue con ese grupo isopropil, a ver cómo les va, y luego lo desarrollamos a ver y comparan a ver si les quedó bien o no. Bueno, después de haber intentado el ejercicio, vamos a desarrollarlo a ver cómo habrá quedado el nombre. Pero antes de desarrollarlo vamos a tener en cuenta lo siguiente. Recuerden que hay radicales que tienen prefijos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, si yo tengo 3 etil, sería trietil, como lo vimos en el caso anterior. Pero en el orden alfabético, si ustedes observan, no se tiene en cuenta el orden alfabético de la T. Se tiene en cuenta es el principal, que es la E y la M. Para este caso tenemos que tener cuidado con el iso, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta el metil, ¿no? Entonces, los prefijos di, tri, tetra, sec y ter, es decir, di, tri, tetra, sec de sec-butilo, por ejemplo, ter-butilo, por ejemplo, no se toman en cuenta en el orden alfabético, ¿sí? Pero sí para el iso y para los ciclos, que más adelante lo vamos a ver. Para esto sí se tiene en cuenta el orden alfabético. O sea que en este caso tenemos el isopropil como primero porque es la I, y en este caso el metil que viene después. Entonces veamos la cadena principal. Ya sabemos que es de 8 carbonos, y veamos cómo va a ser la nomenclatura, perdón, la numeración. Entonces en este caso la numeración es de izquierda a derecha, derecha a izquierda. Ya vamos a ver. Claro, el metil está más cercano, entonces sería 1, 2, acá tenemos 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En la posición 2 está el metil, ¿sí? Pero no se nombra primero porque es orden alfabético, se va a nombrar el isopropil. En la posición 5 hay un isopropil, guión, 2, metil, octano. 2-metiloctano. Ese sería el nombre principal, el nombre general de esta estructura, 5-isopropil, 2-metiloctano. Ahora vamos a ver este caso, son casos particulares, pero es interesante observarlos. En el primer compuesto, verifiquen que hay unos radicales distintos, son un bromo y un cloro. Entonces, esos radicales, pues su nombre lo indica, ya es automáticamente no tiene un nombre diferente al que conocemos en la tabla periódica. En este caso sería bromo y en este caso sería cloro. Es decir que la cadena principal, por obvias razones, sería esta cadena que está aquí.
que es de 1, 2, 3, 4 carbonos, es decir, sería un butano. Pero hay un detalle. Si yo enumero de izquierda a derecha, me va a dar 1, 2, y el número de derecha a izquierda sería 1, 2. Es decir, tienen la misma numeración. Cuando se obtienen los mismos números de sustituyentes en ambas direcciones, el primer grupo mencionado recibe el número menor. Es decir, recordemos que es orden alfabético. El orden alfabético es el bromo, es decir, que va a tomar en la posición 2, la posición del grupo de la numeración menor. Es decir, como estamos en la posición 2 del bromo, entonces ese es el que vamos a nombrar, 2 bromo. Luego sigue la otra posición, 2, 3, esta sería la 3, y esta la 4, 3 cloro, y la cadena principal, que es de 4 carbonos, sería butano. ¿Por qué 3 bromo no? 3 bromo, 2 cloro. Posición 1, 2, 3, posición 1, 2, porque en la posición 2 está el cloro y no es el orden alfabético correcto. Recordemos que es la posición del orden alfabético. Como el bromo es el primero del orden alfabético, entonces se toma como prioridad. El bromo se toma como prioridad, entonces como se toma como prioridad, va de derecha a izquierda. Esto solamente ocurre, ojo con esto, solamente ocurre cuando se obtienen los mismos números de sustituyentes en ambas direcciones, tanto de derecha a izquierda como de izquierda a derecha, arriba hacia abajo, abajo hacia arriba, como ustedes lo quieran ver. Veamos que es el mismo caso acá. ¿Sí? Veamos. En la posición 1, 2, 3 hay un etil, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Si yo numero desde acá, 1, 2, 3, miren que en la posición 3, aquí hay un etil, y en la posición 3 hay un metil. ¿Sí? Pero en orden alfabético, el etil, ¿sí?, va primero y luego el metil. Entonces, en este caso sería en la posición 3, hay un etil, ion, en la posición 5 hay un metil, y la cadena principal más grande es de 7 carbonos, es decir, heptano. Este sería el nombre de estos compuestos. Para esa regla, que puede ocurrir que si va de izquierda a derecha, derecha a izquierda, tienen el mismo número, la misma posición del radical. Bueno, ahora vamos a ver uno más detallado, uno un poquito más complicado, que tiene que ver con la regla número 1, pero al final va a ser muy sencillo. Miren esto. Si tenemos un CH3, un CH2, un CH, y este CH tiene un CH, un CH2 y un CH3, perdón, 1, 2, 3, 4, no, este sería un CH, tetravalencia del carbono. También coloquemos un guión, coloquemos el CH3, aquí tenemos CH, CH2, coloquémosle un CH2 más, CH3, listo. Y aquí otro compuesto, CH3, CH2, CH, CH2, CH2, CH3. En el CH de aquí sale un CH, CH3, y aquí sale un CH3. Bueno, entonces fíjense en la posible equivocación que podría haber aquí. Aquí podría haber una equivocación y hay que tener mucho cuidado. La cadena principal más grande, ¿sí?, es 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Es la misma de acá, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero miren que no solamente esta es una cadena principal más grande. Entonces, la equivocación normalmente que hay es que toman la cadena principal, la toman como esta, porque es la primera que ven, es la primera que procesan. ¿Sí? Y toman esto como un isopropil, porque esto es un isopropil. Vean lo que esto es un isopropil. Isopropil. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre?
que toman el nombre en la posición 3, 1, 2, 3, porque si van desde derecha a izquierda, 1, 2, 3, 4, entonces mucho mejor la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿qué hacen? Lo que hacen es numerar, colocan que en la posición 3 hay un isopropil, y que la cadena principal es de 6 carbonos, es decir, un hexano. Pero lamentablemente, esto está mal. ¿Por qué razón? Porque la cadena principal se eligió mal. La cadena principal más larga, si ustedes la observan con detenimiento, sin afanes, va a ser la siguiente: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les voy a decir por qué. Resulta que yo les decía que si ocurre que hayan 2, 3, 4 cadenas principales con el mismo número de carbonos, se escoge la cadena que contenga el mayor número de ramificaciones. Si ustedes observan, esta cadena principal es de 6 carbonos, la que acabé de elegir también es de 6 carbonos. Pero miren que esta tiene ¿cuántos radicales? Solamente uno, que es el isopropil. Si yo escojo esta cadena, que les voy a colocar aquí, en color rojo como siempre lo hacemos, si escojo la cadena principal más grande, que es esta de acá, ahí me disculpan si sale el 3, ¿qué va a ocurrir? Pues que tengo dos radicales, ¿sí? En este caso tengo el etil y en este caso tengo el metil. Acá no, porque acá tengo solamente un isopropil, acá tengo dos, o sea que este es el nombre correcto, esta es la forma de colocar el nombre correcto, ¿sí? ¿Cómo lo enumero? Pues de abajo hacia arriba, porque en la posición 1, 2 está el metil, pero si voy de derecha hacia la izquierda, 1, 2, 3, me demoro mucho. 1, 2, 3, 4. En la posición 4 estaría el etil. Acá no, acá tengo 1, 2. Entonces lo que voy a hacer es numerar correctamente de abajo hacia arriba. 1, 2, en la posición 3, este es el 3, este es el 4, el 5 y el 6. Saco aparte, en la posición 3 está el etil, ¿sí? Y en la posición 2 está el metil. Por lo tanto, el nombre correcto de esto en orden alfabético primero es el 3 etil, 2 metil, la cadena principal más larga, hexano. Este se llamaría 3 etil, 2 metilhexano y no 3 isopropilhexano. No es adecuado tomar esa estructura como 3 isopropilhexano, no cumple la regla del IUPAC. La de la derecha es la correcta. Bueno, ya le hemos dedicado tiempo a la nomenclatura, teniendo en cuenta la estructura y agregándole el nombre. Ahora vamos a hacer lo contrario con unos ejercicios. Se van a dar cuenta de cómo se construyen las estructuras a partir del nombre. Entonces vamos a verificar el de un taller de aplicación que está en el libro de Bruce, y vamos a desarrollar este problema 7 que dibuje la estructura de cada una de las siguientes sustancias: 2,3 dimetilhexano, 4 isopropil 2,4,5 trimetilectano, 4,4 dietildecano, 2,2 dimetil 4 propiloctano, 4 isobutil 2,5 dimetiloctano, y este F, que es curioso, ahorita les digo por qué. Resulta que esta estructura que aparece aquí es la misma que conocemos como terbutil, sino que la IUPAC exige que esos nombres de terbutil, setbutil se coloquen en este lenguaje estándar. Pero aquí en este caso vamos a tomarlo como 4 terbutil octano. ¿Ok? Luego ya verificamos esta regla con detalle a medida que avancemos. Entonces vamos a enfocarnos en esto. En un segundo lo traslado a donde estábamos nosotros haciendo los problemas. Vale, ya tenemos las estructuras, los nombres, vamos a crear la estructura. Entonces, clave principal cuando yo construyo una estructura a partir de su nombre. Primero, ten en cuenta, voy a colocar aquí que esta es la cadena principal más larga. Cadena principal, cadena principal, cadena principal, cadena principal, cadena principal. ¿Sí? Al final me da la cadena principal.
Entonces, vamos a mirar esto. Voy a hacerlo de dos maneras. Voy a hacer la estructura normal y la estructura lineal, ¿sí? Para que vamos avanzando un poquito en el tema de la estructura lineal y poder nombrarla después. Entonces, voy a hacer la semidesarrollada primero y luego también voy a hacer la lineal. Dice aquí que el hexano es la cadena principal de esta estructura, del 2,3 dimetilhexano. Entonces lo que yo voy a hacer es dibujar 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y lo que normalmente uno hace es enumerar de izquierda a derecha para la estructura, ¿no? Recuerden que la nomenclatura, cuando hablemos de las reglas, es diferente. Aquí estoy construyendo la estructura a partir del nombre. Yo sé que si esta es la posición 2 del carbono, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, en la posición 2 va a haber un metil, CH3, y en la misma posición 2 hay otro metil. Y ya con esto tengo la estructura. Sin embargo, a la estructura le hace falta algo muy importante, que es la tetravalencia. Entonces aquí lo que hago es llenar esto de hidrógenos para poder llenar la tetravalencia. Hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer estas estructuras, porque normalmente se equivocan mucho en la tetravalencia. Y si se equivocan en la tetravalencia, todo el compuesto queda mal. Alguien hubiera hecho así: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en vez de colocar de izquierda a derecha, número de derecha a izquierda, 2. Y entonces colocó acá el CH3 y aquí colocó el CH3. CH3 y el resto CH2. Acá colocó CH2, CH2, CH3. Este también está correcto, ¿sí? Todo depende de la persona como tome el sistema de referencia de la numeración. Como ustedes quieran verlo, ambos están correctos. Ambas estructuras corresponden a 2,3 dimetilhexano. Ahora voy a borrar esta de aquí y voy a hacer la lineal. La lineal es un punto, van 2 carbonos, otro punto, 2, 3, 4, 5, 6, y ahí sería el hexano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para los que no lo han visto, esta es la posición 1, esta es la posición 2, 3, 4, 5 y 6. Para los que no lo han visto. Entonces vamos a ver, en la posición 2, que es esta de aquí, sale un metil. Un metil está representado por una linecita, un metil. Y hay otro metil en la misma posición. Yo lo puedo hacer así, pero también lo puedo hacer de otra forma. Puedo colocar el metil de esta manera, pero un momento para que no se vea mal, el metil de esta manera y colocar otro metil así. Y ambas estructuras, como las coloqué, están bien, ¿sí? Sigamos con el B. Veamos el 4-isopropil 2,4,5 trimetilheptano. Entonces miren que es solamente un susto el nombre, pero es muy sencillo. Solamente es verificar la estructura, el número de carbonos, en total son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la posición 4, yo quiero colocar de izquierda a derecha, 1, 2, 3, 4. Aquí hay un CH, un CH3 y hay un CH3. Este es el isopropil. En la posición 2, hacia arriba voy a colocar un CH3 porque es un metil. En la posición 4 hay otro metil. Y en la posición 5, 1, 2, 3, 4, 5, hay otro metil. Y el resto ya es tetravalencia del carbono. Tetravalencia del carbono, aquí sería tetravalencia del carbono, tetravalencia del carbono. Aquí sería tetravalencia del carbono, lo mismo acá y lo mismo acá. Déjenme verificar la tetravalencia. 1, 2, 3, 4, aquí sería CH, aquí sería hacia arriba CH, está bien, muy bien. Entonces sería este compuesto 4-isopropil 2,4,5 trimetilheptano. Lo voy a hacer lineal. La cadena principal es de 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la posición 2, perdón, en la posición 2 hay un metil, en la posición 3 hay un metil, en la posición 5, 1, 2, 3, 4, 5, hay un metil también, ¿sí? 1, 2,
3, 4, 5. Y en la posición 4 hay un isopropil. Miren el isopropil cómo lo voy a hacer. Fíjense que este está hacia abajo, este está hacia arriba. Es por la simetría que debo crear en la estructura. Recordemos que hay que hacer una simetría, ¿sí? Tratar de formar ciclos acá, ciclohexanos. Ahí está un poquito mal dibujado, sin embargo ustedes se pueden pulir en eso. Pero la idea es la simetría, ¿sí? Ustedes pudieron haber colocado hacia abajo, es decir, yo pude haber colocado esa estructura hacia abajo de esta manera, pero fíjense que ahí de pronto si alguien lo hace muy largo puede cerrar el ciclo. Entonces es mucho mejor hacerlo hacia arriba para terminar la simetría, para generar la simetría en esa estructura. Bueno, esto igual con el tiempo lo van puliendo. Vamos a la D. Vamos a colocarla bien acá. Vamos a la C, 4,4 dietildecano. Voy a hacer esa estructura aquí arribita. Decanos son 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y en la posición 4,4, 3, 4, acá arriba y hacia abajo, hay dietil, perdón, estaba dibujando un metil. Ojo, normalmente confunden mucho el metil con el etil. Yo no lo había leído muy bien. Dietil. Entonces sería CH2, CH3. Arriba también. CH2, CH3. Este sería el etil. Hay dos etil en la posición 4, 4,4 dietil y el resto es decano. Y ya el resto es pura tetravalencia del carbono. H3C, H3C, aquí es CH2, aquí es CH2, aquí es C. CH2, 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 CH2. Ustedes lo hacen más bonito en sus apuntes. ¿Vale? Tenemos la A, B, C. Veamos la D. Veamos la D. Déjenme yo copio esto. No, bien, corrámoslo un poquito para poder verlo. Ahí. Vamos por la D, 2,2. Bueno, aquí me faltó de pronto vamos a hacer, qué pena, se me quedó de la estructura lineal. Vamos a hacerla aquí mismo, aprovechar que ya cambié la posición del enunciado. Entonces sería 1, 2, 3. Mire que no tengo necesidad de verlo allá. Yo sé que este es el 1, 2, 3, 4, 4,4 dietil decano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces voy a dibujar un decano. 1, 2, 3. Recuerden cerrar la estructura bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y en la posición 4 hay 2 etil. Entonces sería 1, 2, 3, 4. Es decir, un etil. Este es un etil, pero como ahí mismo viene otro, entonces voy a tratar de que la estructura sea lo más simétrica posible. Entonces voy a tratar de hacerlo así. 1, 2, 1, 2. Estos son 2 etil. Bien. Vamos acá, la D. 2,2 dimetil, 4 propiloctano. Entonces miremos qué ocurre. Propil octano. Octano son 8 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En la posición 2, aquí, CH3, hay 2 metil, CH3, hay 2 metil. Y en la posición 4 hay un propil, 1, 2, 3. Propil es CH2, CH2, CH3. Recordemos que etil son 2 carbonos, propil son 3 carbonos, 1, 2, 3. Y cumple la tetravalencia. Ahorita simplemente lo que hago es cumplir la tetravalencia. Listo. Bien. De forma lineal, pues ya se vuelve un poquito más mecánico. 1, 2, 3, 4, 5. Recuerden cerrar bien estas cadenas. 5, 6, 7, 8. Listo.
Entonces aquí tenemos, me hace falta los metil, 1, 2. Ojo, normalmente confunden el metil y como aparecen 2 metil, hacen esto a veces. 1, 2. Ojo, este es un etil, esto es un etil. Hay 2 carbonos seguidos pegados en la misma posición. Aquí son 2 metiles pegados en la misma posición. Entonces tenemos 1, 2. En la posición 3 hay un propil. 1, 2, 3. Esto es un propil. Si hacemos la E y la F, pues nos vamos a dar cuenta que es prácticamente lo mismo que estamos desarrollando. Más bien esa la voy a dejar para la evaluación, a ver cómo les va con esa estructura. ¿Listo? Bueno, entonces, por ahora esto es una introducción a la nomenclatura de compuestos orgánicos, específicamente los alcanos. Más adelante pues vamos a continuar con ejercicios. Vamos a tratar de hacer muchos ejercicios para poder verificar estas reglas. Aparecerán unas reglas de pronto adicionales con base en lo que ustedes vayan viendo de nuevas estructuras, ¿no? Hay estructuras, por ejemplo, que son muy extensas y eso requiere de unas reglas específicas, ¿sí? Más adelante me comprenderán acerca del tema. Entonces vamos a verificar este de aquí, 1,1 dimetiletil, es el mismo neopentilo o es el mismo terbutil, para que lo tengan en cuenta, 4 terbutiloctano, ¿sí? Y tengan en cuenta que estas estructuras, pues este nombre aquí pequeñito, 1,1 dimetiletil, son radicales con nombres comunes, es decir, neopentilo es un nombre común, pero la IUPAC nos obliga a que hay que colocarlo de esta manera. Entonces, para este caso, cuando ustedes lo desarrollen, lo toman como 4-terbutiloctano, ¿vale? Y bueno, nos vemos en una próxima ocasión para poder continuar con estos ejercicios. Cuídense mucho.